Hola, ¿cómo están? Soy Richard Onofre y en el video de hoy vamos a aprender a realizar el control de ingresos y egresos en un sistema contable en Excel. Ya, lo primero que tenemos que tener son dos tablas, una que va a ser entradas de productos, estas representan los egresos de efectivo en nuestras cajas, es decir, cada compra de producto que nosotros realizamos, el efectivo sale de nuestras cajas. Y la segunda tabla que nosotros necesitamos son las ventas, estas son salidas de producto que representan ingreso efectivo a nuestras cajas. Ya, lo primero que tenemos en el control de ingresos es acá la columna de ingreso de efectivo a nuestras cajas y el egreso de efectivo. Esta de ingresos representan a las ventas de los productos y esta de egresos representa a las compras de productos que nosotros tenemos. Ya, ahora vamos a aprender a manejar las macros que activan botones para ingresar los datos desde un formulario que vamos a tener acá para el ingreso de datos hacia nuestra tabla de control de ingresos y egresos. Ya, lo cual primero que tenemos que tener es en nuestra tabla el precio de efectivo que nosotros estamos realizando de compras. Esta va a ser la tabla de cantidad, la columna de cantidad, y esta la columna de precio. En ventas, esta es la columna de cantidad y esta la columna de precio. Para realizar la suma total tenemos que tener en nuestras cajas, en la parte de abajo, una suma total ya sea de productos y esta que va a representar la suma total de efectivo por compra. En la misma tabla de ventas también tenemos una suma total por producto y una suma total por efectivo por ventas de cantidades de productos. Ya, acá en nuestro formulario vamos a utilizar realizando una consulta directamente sumando los valores que tengan respecto al ingreso de efectivo o al egreso de efectivo. Ya, vamos a realizar una suma. Acá, por ejemplo, en esta columna de datos vamos a ingresar la fecha. Esta es la fecha de consulta que nosotros vamos a utilizar como referencia de consulta, y esta va a ser el concepto de ya sea de ingreso o de egreso de efectivo. Por ejemplo, si en la fecha 20 de julio nosotros hemos realizado una compra de productos, esta representa a egresos de efectivo. Entonces los datos de egreso deberían de pasar directamente a esta columna, el concepto a esta columna y la fecha a esta columna. Y si nosotros tuviésemos un egreso de efectivo, una compra, esta fecha de consulta debería pasar acá, el concepto acá y el egreso en esta fila. Ya, acá habíamos visto que el ingreso debería de ingresar en esta fila. Ya, vamos a recalcar esto. Los ingresos de efectivo en esta columna, los egresos de efectivo en esta columna, y vamos a activar dos botones, uno que es acá ingresos de datos, egresos de compras, es decir, egresos salidas de efectivo, y acá los ingresos de efectivo a nuestras cajas. Muy bien, vamos a iniciar sin más. Vamos a irnos a la ficha de programador, vamos a grabar una macro. Acá vamos a utilizar primeramente una fórmula. Antes de grabar la macro, acá vamos a ingresar los datos. Por ejemplo, vamos a poner la función sumar.si. Esta función nos permite realizar la suma de datos, ya sea desde otras columnas, utilizando las referencias de datos. ¿Ya? Primeramente debemos revisar en nuestras tablas que acá tienen nombre. Acá vamos a seleccionar, vamos a convertirlo a tabla. Acá nos podemos ir a la ficha de diseño de tablas y podemos ver que esta tabla se llama compras. ¿Ya? Estas son egresos, compras. La tabla se llama compras. Y esta tabla de ventas se llama ventas. Con eso vamos a poder referenciar directamente cuando estemos ingresando el formulario acá. Muy bien, vamos a llamar a la función de sumar.si. Acá nos van a pedir dos datos. Una que es el rango de donde vamos a sumar los datos, de donde vamos a hacer la consulta de datos. El rango debe hacer referencia a la tabla de compras o de ventas. ¿Ya? Acá nosotros tenemos que, si esto es un ingreso, es decir, son ventas, debemos consultar en la tabla de ventas. Entonces hacemos el llamado a la tabla de ventas. Ventas, fíjense que acá ya me llama. Voy a abrir corchetes para seleccionar la columna de consultas. ¿Ya? Vamos a hacer una comparación con respecto a la columna de fechas, a este dato de fecha. Entonces acá yo selecciono la columna de fecha, cierro corchetes y me posiciono en el segundo criterio de comparación. Es decir, vamos a comparar el dato que encuentre en esa columna de fecha con este dato. Ya selecciono acá,
pongo punto y coma, y a partir de ahora debo sumar los datos que tengo en esa matriz, es decir, en esa tabla de ventas, ¿ya? Acá nuevamente voy a llamar a la tabla de ventas y voy a abrir corchetes y voy a sumar únicamente los datos de precio. Selecciono, cierro corchetes y cierro mi función. Ya, muy bien. Ahora cierro la función, presiono enter y fíjense que en la fecha 20 de julio, vamos a corroborar acá, en fecha 20 de julio no tengo ninguna venta registrada, ya. Entonces vamos a hacer lo mismo para la función de egreso. Muy bien, acá yo voy a seleccionar el egreso, voy a introducir la fórmula, voy a llamar a la función sumar.si, voy a abrir la función, en el rango de criterio lo mismo, voy a hacer una consulta, esta vez en la tabla de egreso que representa a las compras. Llamo a la tabla de compras, fíjense que me aparece acá, yo la había nombrado previamente y es así como la puedo referenciar. Voy a abrir corchetes y acá directamente voy a consultar qué dato voy a comparar con este dato de comparación. Yo voy a seleccionar fecha, cierro corchetes, punto y coma, y el criterio de búsqueda va a ser este dato. Con este dato vamos a encontrar los datos y los vamos a sumar, ya. Punto y coma. Nuevamente el rango de suma, es decir, qué columnas va a sumar una vez encontrado esta fecha, nos pregunta. Entonces voy a llamar nuevamente a la tabla de compras. Abra corchetes y voy a sumar únicamente el precio de compra. Cierro los corchetes, cierro la función, presiono enter y listo. Ahora sí, cuando yo represente o pueda introducir, copiar los datos directamente a mi tabla de control de ingresos, voy a activar una macro para que una vez encuentre los datos acá, me los pase directamente a la tabla de control de ingresos. Muy bien, vamos a grabar la macro. Vamos a irnos a programador, grabamos la macro, acá le vamos a decir que esto es control de ingresos, control ingreso egreso, así la vamos a llamar nuestra macro para identificarla y activarla a un botón. Vamos a ir a aceptar. Ya, primero vamos a agregar el ingreso, control ingreso le pondremos, aceptar, y tenemos iniciada la grabación de la macro. Fíjense que acá mi botón ha cambiado de icono y significa que está grabando la macro. Ok, vamos a previamente seleccionar un dato acá, dato inicial, debemos seleccionar una celda, seguidamente debemos agregar datos vacíos acá, nos vamos a ir a la ficha de inicio, agregamos celdas en blanco, le quitamos el formato y vamos a agregar los datos uno por uno. Vamos a agregar la fecha, control C, acá lo voy a copiar como valores, control V, lo mismo acá voy a copiar el dato, control C. Esto vamos a utilizar ya sea referentes en caso de que sea compra. Por ejemplo, acá no tengo ninguna venta, es decir, no tengo egresos o no tengo ingresos, no tengo ingreso de efectivo, es por eso que tengo 0 acá. Ya, entonces por eso estamos agregando el concepto de compra de productos del día. Ya, entonces vamos a copiar y lo pegamos acá únicamente como valores. Ya, este dato de 0 lo vamos a obviar porque es un egreso de efectivo, es decir, este 0 únicamente lo vamos a poner acá directamente, 0 introducido desde el teclado. Ahora el egreso vamos a copiarlo, control C, y lo pegamos en egreso como valores. Ya, antes de culminar o cerrar la macro debemos de cambiar los formatos, porque fíjense que acá la fecha está con dato numérico y debemos modificarlo a dato de fecha. Vamos a seleccionar acá y lo modificamos a fecha corta y ya lo tengo configurado. Listo, eso con eso culminamos la grabación de la macro. Vamos a seleccionar una celda en blanco y detenemos la grabación. Vamos a programador y detenemos la grabación. Listo, ahora sí ya podemos ingresar los datos con respecto a la fecha. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un botón. Vamos a insertar un gráfico o una ilustración y agregamos un botón. Ya, acá le vamos a poner registro egreso. Listo, este va a ser nuestro botón, y para el siguiente ejercicio también lo vamos a ingresar este mismo botón para luego
relacionarlo al otro botón. Esto va a ser registro ingreso. Ya, esto lo vamos a modificar. Listo, ahora sí, vamos a asignar la macro a este botón que es ingreso. Ya, acá tenemos muchas macros, de las cuales debemos encontrar el que hemos grabado en este momento, que era control de ingreso. Control de egreso le hemos grabado, ¿verdad? Pero nosotros le hemos nombrado como control de ingreso. Aquí tenemos un pequeño error, pero lo vamos a corregir luego. Entonces vamos a aceptar, esto es egreso, vamos a recalcar esto, este dato no es ingreso, es egreso. Tomen atención en esto. Aceptar y listo, ya lo hemos asignado. Ahora, cuando yo agregue este dato, vamos a poner acá, por ejemplo, vamos a revisar la tabla. Tengo en fecha egresos, entradas, egresos de efectivo en las fechas 25 y 26 de julio. Ya, vamos a hacer una consulta en 26 de julio 2023. Hacemos enter y fíjense que tenemos una compra de 163 bolivianos. Esto lo vamos a agregar a nuestra tabla de control. Fíjense, presiono el botón que ya lo hemos configurado y los datos se han copiado correctamente. Ahora vamos a agregar el botón de registro de ingreso de efectivo. Ya, entonces esto tiene que entrar en las columnas de ingreso. Nuevamente vamos a configurar la fecha, vamos a revisar previamente. En control de ingreso tenemos en la fecha 30 de julio. Entonces esto lo vamos a agregar acá. Por ejemplo, vamos a hacer una consulta del 30 de julio de 2023. Presionamos enter y fíjense que acá me sale ingresos de efectivo por valor de 180,40 centavos. Esto lo vamos a cambiar por concepto de ventas del día. Ventas del día. Listo, estos datos los vamos a copiar directamente a nuestra tabla de control de ingresos. Ok, vamos a grabar la macro. Vamos a irnos a programador, seleccionamos una celda en blanco, iniciamos la grabación de la macro. Acá le vamos a poner ingreso, macro ingreso, vamos a poner macro ventas, le pondremos macro de ventas que tiene que ingresar a nuestro contenido. Vamos a recalcar esto, tenemos que recordar el nombre de la macro que estamos grabando. Ya, esto va a ser macro ventas, aceptar e iniciar la grabación de la macro. Vamos a copiar los datos. Primeramente seleccionamos una celda en blanco, seguidamente agregamos celdas vacías. Para agregar los datos vamos a ir a inicio, insertamos celdas vacías, le quitamos el formato, les borramos el formato y vamos a copiar los datos. Control C y lo pegamos únicamente como valores. Esto, control C, el concepto lo pegamos como valores. El dato de ingreso, control C y lo pegamos como valores. Ahora, como no tenemos egresos, este dato lo vamos a ingresar nosotros por teclado como 0. Listo. Entonces nosotros vamos a irnos directamente a registro de ingresos. Previamente tenemos que seleccionar una celda vacía antes de culminar la grabación de la macro. Seleccionamos la celda. Previamente acá debemos de configurar el dato. Tenemos que configurar el tipo de dato. Vamos a ponerle fecha corta y listo. Con eso hemos concluido con la grabación. Seleccionamos celda vacía, vamos a programador y detenemos la grabación de la macro. Esto lo asignamos al botón asignar macro. Y acá directamente hemos dicho que esta se llamaba macro ventas. Vamos a ir a buscarlo acá. Acá lo tengo, macro de ventas. Lo selecciono, aceptar y listo. Ya tengo mi botón agregado. Si yo ingreso acá un dato, por ejemplo, voy a copiar este mismo dato acá. Este dato acá yo lo voy a pegar, voy a agregar un dato, pero le voy a cambiar la fecha. Por ejemplo, yo le voy a poner 27 de julio. 26 de julio le pondremos. 26 de julio de 2023. Ya, muy bien. Como ya tengo yo otro dato acá de venta en fecha 26 de julio, eso lo vamos a ingresar acá a nuestro control de ingresos y egresos. Acá le voy a poner de fecha 26 de julio y me tiene que aparecer la venta de ingreso de 50,60 centavos. ¿Ya? Este dato, acá vamos a obviar este dato de egreso porque vamos a ingresar un dato 0 en la columna de egresos. ¿Ya?
porque no estamos registrando este dato, estamos registrando ingresos de efectivo a caja, y el concepto es ventas del día, no así compras del día, ¿ya? Entonces seleccionamos el botón, hacemos clic en el, vamos a asignar la macro, asignamos la macro ventas, aceptar y listo. Vamos a ingresar todos estos datos a nuestra tabla de control de ingresos y egresos. Hacemos clic y listo, ya tenemos, fíjense, por concepto de ventas del día. Y con eso concluimos la práctica del día de hoy.